Bueno, vamos a realizar la herramienta para la evaluación semicuantitativa de riesgos laborales frente al nuevo SARS-CoV-2. Esta es una versión adaptada de la española. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para diligenciar esta herramienta? Nos vamos a la primera parte de la matriz y encontramos que debemos identificar la empresa en la cual la vamos a aplicar, el RUL, la actividad económica de la empresa, el responsable, el nombre del responsable de dicha evaluación, que debe ser el responsable del sistema de seguridad y salud en el trabajo, la fecha, la hora y los demás datos que correspondan. Luego nos dirigimos, debemos ante todo conocer muy bien la empresa. Luego nos dirigimos a un área específica y ahí vamos a hacer, digamos que primer área, vamos a realizar la primera evaluación. Esta área también debe estar debidamente identificada, la fecha en que se realiza y la hora. Por cada área debemos calificar cada uno de los 6 apartados o de los 6 parámetros que se encuentran en la hoja de Excel. ¿Cuáles son estos 6 parámetros? El índice de exposición geográfica, la evaluación del riesgo, el contacto estrecho, la disposición de EPP, los espacios de trabajo, el índice de ventilación de área del trabajo. Bueno, ya yo me he adelantado un poco acá, pero aquí ustedes encuentran un link que inmediatamente los va a llevar a la página donde se encuentra la información específica que necesitamos para llenar este apartado y se refiere exactamente a los datos confirmados, a los casos confirmados. Ustedes se dirigen acá donde dice filtro, ¿verdad? Van primero al municipio, luego donde dice filtro, y aquí, donde dice seleccione el municipio, despliegan esta ventana, toman el municipio que corresponde, y aquí le da el número de casos confirmados. Volvemos entonces a nuestra herramienta y colocamos acá el número 20, que se refiere a los datos confirmados del municipio. Luego pasamos a la exposición del riesgo. Aquí también nos vamos a este link que se encuentra acá. Este lo vamos a encontrar en la misma herramienta, ahí en el mismo Excel. Y aquí vamos a mirar lo que corresponde a la exposición del riesgo, ¿sí? Eso se refiere a la posibilidad de contagio con el SARS-CoV-2 debido a la actividad laboral que se ejecute. Podemos ver que una exposición de alto riesgo es aquella con personal asistencial y no asistencial que por su trabajo debe interactuar con personas que sean casos confirmados o en sospechas de contagio por el virus SARS-CoV-2. La exposición de mediano riesgo es aquel personal de salud y no salud en cuya actividad laboral se realicen contactos estrechos, o sea, actividades donde no se requiera la intervención física con el paciente o con otras personas sospechosas de contagio con el virus SARS-CoV-2. Y la exposición de bajo riesgo son aquellos trabajadores sin atención directa al público a más de 2 metros de distancia o con medidas de protección colectiva que eviten el contacto con el virus SARS-CoV-2. Como lo vimos esta mañana y estuvimos hablando de ello, lo vamos a realizar en la exposición de bajo riesgo por la empresa donde lo vamos a realizar, que ya sabemos que estamos en el área 1, ¿verdad? Aquí, área 1 es la que estamos diligenciando. Entonces colocamos bajo riesgo, porque ahí no hay personal de salud, no hay contactos estrechos, nada aparentemente que nos pueda decir que pertenecemos a las otras exposiciones.
Eso de acuerdo al estudio que ya nosotros realizamos esta mañana. Bien. Luego vamos a ver lo de contacto estrecho. Resulta que la resolución 666 del año en curso, dada por el Ministerio de Salud y la Protección Social, establece que el contacto estrecho es aquel que se da entre personas que se encuentran en un espacio de 2 metros o menos de distancia, en una habitación o en un área de atención de un caso de COVID confirmado o probable durante un tiempo mayor a 15 minutos o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado, mientras el paciente es considerado infeccioso, ¿verdad? Ese sería el contacto estrecho, ¿verdad? Este nos da 3 opciones. El contacto estrecho, que ese no sería nuestro caso, de acuerdo al estudio realizado, ¿verdad? El contacto casual, Colombia no contempla allí, digamos, una definición como tal de contacto casual, pero toma la definición de la versión española que dice es el contacto inferior a 2 metros con una persona sintomática en un espacio cerrado, pero que no cumplan con los criterios de ser contacto estrecho, ¿verdad? Y la otra opción que nos da es ausencia de casos. Existe sospecha mínima de contacto con superficies contagiadas. Como nosotros vamos a una oficina, ya lo hablamos, donde no existe sospecha, colocaríamos este apartado que sería ausencia de casos, ¿no? Luego pasamos al siguiente, que habla de los espacios de trabajo. Y nos aparecen las siguientes situaciones. No se respetan las distancias, aquí dice, cojámoslo para que lo podamos leer, no se respetan las distancias de separación de 2 metros en contacto con el público, ¿sí? Luego nos dice situación intermedia y luego nos da la otra opción de que sí se respeten los trabajos, los espacios. Es necesario conocer la organización de la empresa, su actividad económica, procedimientos, todas sus tareas, lo que realiza, las características que tiene el trabajador en cuanto a su estado de salud, la edad, el sexo, todo lo que le sea una condición que predispone, ¿verdad? La empresa debe proveer los mecanismos mediante los cuales no se dé la diseminación ni la transmisión indirecta del virus a través de elementos contaminados, ya sean por las superficies de trabajo, máquinas, equipos, computadores. De esta manera garantizar estrategias que limiten la transmisión directa a través del contacto. Entonces, como la herramienta solo tiene parametrizado el distanciamiento físico y para cumplir con esta medida en los ambientes de trabajo, se requiere mantener al menos 2 metros de distancia entre los trabajadores con otras personas, entre los puestos de trabajo, digamos contacto directo. Mantener las mismas distancias de protección entre las personas circulantes de aseo y de seguridad. Y además controlar el aforo de los trabajadores en el área o recinto de trabajo, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado, se toma el tercero, que es si se respetan, digamos, los trabajos a más de 2 metros de distancia, o tal vez podamos encontrar una situación intermedia. En este caso vamos a colocar una situación intermedia por las situaciones que ya hablamos con anterioridad. Y en cuanto al sistema de ventilación, también Colombia no tiene una normativa para establecer el número de renovaciones por hora.
ni por áreas de exposición en cuanto a los riesgos biológicos, ¿no? Se trata. Entonces hay que tener en cuenta en este momento que el virus SARS-CoV-2 tiene una medida, mide como 80 a 160 nanómetros, y por vía aérea existen dos mecanismos de exposición. Una, que la transmisión sea por contactos cercanos con las gotas grandes, que estas gotas miden más de 10 micras y son emitidas cuando la persona habla, cuando la persona tose. Ella llega a 2 metros y cae, ¿verdad? Sobre la persona, sale de la persona infectada y cae a 2 metros de la persona que se encuentra infectada. Y las gotas pequeñas, que son menores de 5 micras, ¿qué ocurre? Ellas también se generan de la misma forma, ¿verdad? Pero ellas pueden permanecer en el aire hasta por 2 horas o más, ¿sí? Y estas pueden ser transportadas a grandes distancias, incluyendo los flujos de aire, en las estancias o en los conductos de aire. Entonces en este puntico hay que tener mucho cuidado. Y aquí vamos a colocar una tasa media, una tasa de ventilación ambiental, ausencia de mantenimiento y limpieza. Una tasa media, existe sistema de ventilación pero sin mantenimiento de los ductos y filtros. Y la tasa de ventilación ambiental, trabajos al aire libre. Este no es nuestro caso, así que colocamos la tasa media, ¿no? Por lo que estuvimos conversando en clase. En cuanto a los EPP, bueno, pues el empleador debe suministrar, digamos, cada uno de los EPP que necesiten los trabajadores, y esto es por la resolución 666, ¿no? 666 del 2020. ¿Quiénes deben validar estos EPP? Los representantes del sistema de seguridad y salud en el trabajo. El empleador debe entregar los EPP y garantizar su disponibilidad y recambio. Y se deben dar recomendaciones de uso. Recomendaciones de uso. Ningún trabajador debe tomar la dotación de EPP por fuera de su parte laboral. Es importante tener esto en cuenta para dar respuesta, ¿no? Entonces dice, todos los EPP fueron evaluados por un profesional de seguridad y salud en el trabajo, en este caso cumple. El trabajador ha sido capacitado, encontramos donde hicimos el estudio, que es capacitado, por lo tanto cumple. El EPP cumple con las indicaciones del Ministerio de Salud de Protección Social, en este caso cumple. En cuanto a la mascarilla del N95, nos damos cuenta que en este caso no es necesaria porque no es personal de salud y por lo tanto se le coloca cumple, ¿no? El trabajador usa adecuadamente el EPP. Aquí fue donde nosotros encontramos algunos inconvenientes y le vamos a colocar no cumple, ¿no? Esto se hace una sumatoria automática y nos va a dar a nosotros la calificación de situación de riesgo, que en este caso sería media. Al nosotros realizar todas las áreas de la empresa, cada una de ellas va a dar una calificación en la situación del riesgo y de una vez nos va a dar las medidas o las acciones de control que debemos tomar en cada área y que son independientes. Aquí las tenemos, cada una: gestión de carga emocional, reacondicionamiento de espacios de trabajo. Al finalizar, vamos a tener acá, en la primera página, la calificación del riesgo de la empresa de todas las áreas. Como aquí nada más dimos una sola calificación, nos va a dar igualita, una calificación media. Bueno, espero que les haya gustado y puedan comprender esta explicación. Muchísimas gracias.